Qué gusto estar aquí. El día de hoy seguimos con nuestros estudios de la palabra del Señor y queremos que te emociones con lo que Dios quiere hacer este día, que pongas el enfoque en las cosas de arriba. La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba antes que las de la tierra, y esto es muy importante. El Señor quiere hacer algo en tu vida el día de hoy y quiere tocar tu corazón, hacer las cosas a su manera. El día de hoy vamos a tener un estudio emocionante porque es el plan de Dios. Yo quiero platicarte algo. En los últimos meses el Señor ha estado guiando la iglesia hacia ciertas situaciones y cosas que quiere que hagamos a su manera, y esto ha traído muchísima bendición, muchísima bendición. El Señor nos ordenó ungir la ciudad en la que vivimos, nos ordenó empezar a ungir aún a la gente, porque nos explicó que la sangre iba a llevar la unción a sus casas, y esto fue bien emocionante porque el Señor ha cumplido su palabra. En este periodo en el que la gente está con el temor, con el miedo al coronavirus, muchos se han salvado, muchísimos se han salvado. Mucha gente de los que tenemos en nuestro entorno han escuchado la palabra y se han convertido. Entonces, yo quiero platicarte. El Señor me habló hoy temprano acerca de lo que íbamos a compartir de la palabra. Y quiero volver a los pasajes proféticos. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 21, porque voy a hablarles acerca de lo que el Señor quiere que escuchemos para bendición del pueblo de Dios. Si tú estás esta mañana en línea o estás viendo el video, ya no sea a la hora del video a las 12, sino a la hora que tú lo puedas ver, yo quiero que escuches lo que es el plan de Dios. Lucas 21, verso 7. Ahí inicia lo que vamos a compartir. Y voy a ponerte en contexto. El Señor Jesús está con sus discípulos después de haber estado con los fariseos y saduceos, y le preguntan: ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Qué situaciones va a haber que noten o que nos hagan saber que se acerca el tiempo en el que Él vendrá? Vamos al verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús les dijo: miren que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y otros dirán: el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Una de las cosas que Jesús dijo es que era muy importante supiéramos las situaciones que iban a pasar. ¿Por qué? Porque ignorar es la primera situación con la que debemos tener miedo. El ignorar la palabra es seguridad. Perdón, un segundo. El no conocer lo que está pasando en el ambiente espiritual es la primera situación que nos va a alarmar. Ahora, la última señal que Jesús nos da acerca de las profecías de cuándo viene está en Mateo 24. Quiero que vayamos allá para que el Señor nos dé guianza, para que Él nos hable. Mateo capítulo 24. Es la misma situación, le preguntan lo mismo los discípulos, pero quiero leerlo. Está sentado en el monte de los 24:3 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los
los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y los discípulos fueron a un lugar solos con Jesús y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta semana anterior les mostré en los videos de lunes o martes por ahí, que hoy en día en la tierra ya hay muchos que se llaman Cristo, hasta una mujer que dice ser Jesús, y tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír algo que le quite la comezón de la oreja, no lo que realmente deben oír para cambiar sus vidas. Esta parte es muy importante. Dice el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y le habla, fíjate, eso es importante, le habla a los que están bajo la ley, porque quiero que veas el contexto de esto que vamos a leer. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La última cosa que nos dice Jesús que tenemos que hacer, ojo, antes de que Él venga, es predicar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese es el punto central de este estudio. Hemos estado en días pasados hablando de este punto, en los estudios en la congregación, el mismo día de ayer, en el video de ayer, mencionábamos que era demasiado importante hacer esto. Permítame un segundo. Hacer esto, predicar a los demás. Y alguien me comentó, pastor, pero ¿y los que no sabemos predicar, qué hacemos? Le dije, ok, la parte más importante es que tú hables acerca de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida tiene poder de testimonio. Hablaba con alguien el día de ayer y antier acerca de qué es el testimonio o qué testimonio tiene poder. Y ponía como un ejemplo un accidente. En cualquier accidente te van a preguntar si viste lo que pasó, si estuviste ahí. Algunos que estaban volteados, por ejemplo, vamos a suponer que atropellaron a alguien, un carro le pasó por encima. Cuando la policía llega, van a preguntar, usted fue testigo presencial, y alguno podrá decir, yo escuché el golpe, y ya que volteé, el carro había pasado por encima del cuerpo. Otro, que quizás estaba atento a la situación y vio todo, puede decir, yo vi claramente cómo la persona se aventó a la vía del carro y le machucaron. Otro podrá decir que oyó los golpes. Otro solamente vio el final cuando el carro pasó. Y la pregunta sería, ¿quién de ellos es el más apropiado para testificar? La respuesta correcta sería el que vio todo. Bueno, tú eres testigo de que Jesús ha hecho cosas en tu vida. Él te ha sanado, te ha limpiado, te ha tocado. Eres testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de otros muchos y cómo les ha cambiado y les ha sacado de la vida vieja a una vida nueva que vale la pena vivir. Por eso es tan importante que tú compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. La otra situación es la parte donde hemos aprendido pasajes bíblicos que podamos compartir con otros acerca de su salvación. Y esto es importante. Tú tienes que aprender la palabra. Una vida regular de un creyente maduro incluye oración, incluye lectura de la palabra, incluye comunión unos con otros. Es la parte básica.
Ahora, después de esto vienen dones, vienen manifestaciones, vienen ministerios, todo eso es real. Pero la parte básica, importante, es que tú tienes que leer la palabra, orar y tener comunión con los creyentes que piensan como tú. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos creyentes que piensan muy diferente. Hay creyentes en Cristo que están bajo condenación o los han enseñado condenación y lo único que ven en los demás es condenación. El ejemplo de condenación es algo muy fácil de comprender. Si a ti desde niño te enseñan, voy a poner un ejemplo, que para buscar a Dios tienes que tener falda larga y te lo enseñaron fuera de la escritura, con un contexto religioso solamente, tu idea va a ser que el que no use faldas está condenado. Pero la palabra, ojo, enseña las cosas con respecto al corazón de Dios. Tú tienes que tener un corazón para Dios, dispuesto a Él, y eso es lo más importante. La falda es secundaria. Ojo, ¿por qué? Porque a Dios lo que le interesa es el corazón. El pasaje donde podemos ver este ejemplo sería el pasaje donde el profeta Samuel va a ungir al rey David. Al llegar a su casa, están varios de los hermanos del rey David, que en ese momento eran fuertes y grandes. Y dice el pasaje que cuando el profeta Samuel mira entre los hermanos, ve a uno que era grande, fuerte, atractivo físicamente, y dice, de seguro que este es el que Dios ha escogido. En cambio, el Espíritu de Dios le habla y le dice, no, yo no me fijo, fíjate lo que dice el pasaje, yo no me fijo de las apariencias del hombre, sino del corazón. Y es lo que es más importante para Dios, el corazón. Entonces, esta gente que ha aprendido esa tendencia en su vida, va a criticar a los demás y a condenarlos, a enviarlos al infierno directamente porque no adoran como a Él se le enseñó. Por eso tenemos que buscar el contexto de lo que dice la palabra. Si la palabra nos enseña que tiene que ser algo con tu corazón, es importante que tú empieces a tratar con tu corazón en tu relación con Dios. Para esto es que tenemos el discipulado. En la iglesia local, nosotros estamos enseñando discipulado en 3 áreas básicas. La primera es el área doctrinal, donde enseñamos a la gente qué dice Dios acerca de ellos. ¿Quién eres? ¿Qué pagó Jesús por ti? ¿Cómo lo pagó? ¿Por cuánto tiempo? Miren, todas esas cosas. Después tenemos otro discipulado de carácter, donde tú empiezas a ser tratado en tu carácter, en las cosas que aprendiste mal, que no fueron de acuerdo a la palabra, y empiezas a cambiar tu carácter. El tercer discipulado tiene que ver con la economía, en el que tú aprendes a darle a Dios lo que es de Él. Ahora, este discipulado no tiene que ver con una tendencia a hacer ricos a los pastores, como mucha gente piensa, sino enseñarle a la gente lo que enseña Dios con respecto a la economía. Permítame un segundo. Ahora, el dinero tiene que ver con la protección económica, el dinero que damos tiene que ver con la protección económica de Dios hacia las cosas que tenemos y lo que tenemos económico. Por eso es importante conocer sus reglas. Ahora, la parte más importante de la vida cristiana no es el dinero, ojo, no es cómo te va. Voy a explicarte por qué. Porque si tú empiezas a obedecer la palabra y a vivir al modo de Dios, esas áreas van a ser fáciles de moldear. La parte más importante es que todo creyente tiene que compartir su fe en Cristo con otros. Por eso lo que Jesús enseña aquí tiene tanta importancia. El que tú compartas tu fe con otros es la parte más importante de la vida cristiana. La vida cristiana inicia con el perdón de Dios hacia ti, donde tú recibes el perdón de Dios de tus pecados, de tu vida vieja, y termina cuando entramos al cielo siendo premiados por haber vivido para Él, en la fiesta de los galardones o el tribunal de Cristo, como se le llama. Ahí la Biblia nos dice en Corintios que tu vida va a ser pasada por el fuego y todo lo que resulte bueno es lo que se te va a entregar para tirar a los pies de Cristo.
quiere decir que, contrario a lo que muchos señalan de que el día que estés frente a Dios te va a juzgar, no es así, porque Jesús ya nos juzgó. La palabra dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, que todos nuestros pecados fueron pagados. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos? Son todos, de aquí hasta el final. Él ya pagó por ti, para que no tenga que ser por tus buenas obras, para que no tenga que ser por tus esfuerzos, sino por lo que Él pagó por ti y para ti. La palabra nos dice en Efesios capítulo 1 que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales en Cristo. Juan, en la primera carta, nos dice que ustedes ya tienen la salvación. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es importante que comprendas esto. Tu relación con Dios tienes que compartirla de manera que la gente entienda que ellos también pueden recibir su salvación y tenerla. No es algo que se nos va a dar allá en los cielos cuando lleguemos. Es algo práctico que Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivas tu salvación. Ahora, por ejemplo, en la iglesia local voy a empezar a dar un discipulado para todos los de alabanza. En este discipulado, mi interés es enseñarles lo que dice la palabra acerca de ellos mismos, su relación con Dios y su economía. Voy a empezar también a enseñar con los hermanos del grupo de profetas. Vamos a empezar a tener clase en línea, porque es importante que tengamos este tiempo para seguir siendo bendición a otros. Acerca de vivir en los tiempos que nos toca. La palabra habla que había en las tribus, una tribu, la tribu de Isaacar, había 200 varones que buscaban de Dios, oraban y sabían los tiempos que estaban viviendo. Y eso es importante. Tenemos que entender que nuestra vida actual tiene que ser bendición. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, te bendeciré y tú serás bendición. Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser bendición a muchos. Entonces, tú como creyente, recibiendo la herencia que Abraham dejó para nosotros, tienes que vivir y ser bendición a otros. Por eso el punto más importante en este tiempo, en este momento histórico que estamos viviendo, en el cual esta pandemia general mundial está sucediendo, es que tú compartas para que esta gente que se está yendo, los que están muriendo, escuchen el evangelio claramente. Entonces, el punto central del estudio de hoy es que los tiempos están cercanos, sí. La realidad profética está viéndose en nuestro entorno, sí, es cierto. Pero la parte más importante de esto que estamos viviendo es que tú tienes que cambiar. Tienes que empezar a hablar a otros. Hazlo de manera sencilla y habla a otros del amor de Dios antes de que sea demasiado tarde. Es importante que compartas con tu familia, con tus hijos, que te sientes y hables de la palabra con tus hijos. ¿Por qué? Porque tú ya estás seguro de tu salvación, pero tus hijos todavía no tienen una relación real con Dios. Entonces, es tiempo de que como creyentes hagamos nuestra parte. Les bendecimos a todos y es un gusto estar esta mañana compartiendo la palabra. Ya se completó nuestro tiempo. Les recuerdo que a partir de hoy vamos a tener videos solamente lunes, miércoles y viernes. A causa de que muy poca gente está entrando ahora a los videos, vamos a estar enviando también lo que se llaman cápsulas de fe. Son videos cortos que vamos a estar enviándote al WhatsApp o aquí en el Facebook para que todos podamos compartirlos con otros. Y estos videos van a ser también sobre profecía y sobre lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en el tiempo de compartir, predicar la palabra. Les bendecimos a todos. Es un gusto estar aquí esta tarde compartiendo la palabra contigo. Y te recuerdo, si tienes alguna aportación que hacer para la obra, por favor comunícate con nosotros para darte el número de cuenta para que puedas aportar a la obra.
que hacemos para la obra tiene consecuencias espirituales de bendición. Así que te damos las gracias por seguir siendo fiel. A nuestros hermanos que no pudieron venir el día de ayer, vamos a estar enviando durante el día un video o un texto, un audio compartiendo lo que pasó para que puedas entrar a ver el video de ayer y disfrutes de la palabra. No te fríes. Este tiempo que estás en casa tiene que ser un tiempo que aproveches para leer la palabra, estar en comunión con tu iglesia local. Te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.